Las campanas repicaron con un eco fúnebre desde Roma hasta los rincones más humildes de América Latina. Francisco, el Papa del pueblo, el Papa que rompió protocolos, que habló de los descartados, había partido. Y con él, también se cerraba una era. Pero toda muerte abre paso a un nuevo comienzo. Y esta vez, el comienzo no vendría desde los grandes palacios ni desde las figuras más visibles del Vaticano, sino desde un rincón silencioso de la historia, desde una figura que pocos conocían, pero cuyo camino había sido cuidadosamente esculpido por años de entrega, fe y también controversia. Su nombre, Robert Francis Prevost Martínez. Su elección, Papa León XIV. Su historia, un viaje entre la sombra y la luz. Todo comenzó en el sur de Chicago, el 14 de septiembre de 1955. Nació en un hogar profundamente católico, multicultural, con raíces francesas, italianas y españolas. Desde pequeño, su casa fue un refugio espiritual. Sacerdotes entraban y salían como parte de la familia. Las conversaciones giraban en torno a la fe, el deber, la compasión. A los 22 años, ingresó al noviciado de los agustinos. Su carácter era firme, sereno, siempre con una actitud de escucha. Estudió matemáticas, divinidad y derecho canónico. Era un joven con cabeza de científico, alma de pastor y vocación de constructor. Pero nada de eso lo preparó para lo que vendría después. Porque en 1985, el joven agustino recibió una misión inesperada: partir al Perú. Y así lo hizo. Sin dominar el español. Sin conocer las costumbres andinas. Sin mapas. Sin garantías. Llegó a Chulucanas, una de las zonas más olvidadas del norte del Perú. Un lugar donde la pobreza no es una estadística, sino el aire que se respira. Un lugar donde la fe se mezcla con el polvo y el calor. Allí, en medio de casas de adobe, caminos de tierra y comunidades rurales aisladas, Robert comenzó una transformación que sería mutua. Él cambió Piura, pero Piura también lo cambió a él. Se convirtió en formador de novicios, vicario parroquial, misionero en los algarrobales. Aprendió a celebrar misa en español. Caminaba junto a los campesinos, compartía su pan, su agua, su cansancio. La gente lo recuerda como alguien austero, cercano, pero firme. Un hombre que hablaba poco, pero actuaba mucho. Pero Robert no solo predicaba, también construía. Formó una red de catequistas rurales, reparó capillas, promovió vocaciones. Su visión no era local, era estructural. Comprendió que si quería cambiar algo, no bastaba con consolar. Había que organizar. Y eso lo llevó a escalar. Primero como Superior Regional. Luego como líder de los agustinos en todo el Perú. Más tarde, su labor llamó la atención en Roma. Y en 2001, fue elegido prior general de la Orden de San Agustín. Miles de religiosos en el mundo respondían ahora a su liderazgo. Pero mientras subía, también acumulaba sombras. Una de ellas fue su decisión de permitir que el sacerdote James Ray, acusado de abuso de menores, residiera en un convento agustino, a pesar de estar suspendido desde 1991. Este fue uno de los episodios más oscuros en la trayectoria de Robert, un acto que muchos no pudieron comprender ni perdonar. James Ray, un sacerdote agustino de Estados Unidos, había sido acusado de abuso sexual de menores en la década de 1990, un escándalo que había sacudido a la comunidad religiosa. Sin embargo, en lugar de tomar una postura firme y expulsarlo de la comunidad religiosa, Robert permitió que Ray residiera en un convento agustino en Chicago durante varios años, a pesar de su suspensión formal. Este acto fue percibido como una traición a la confianza de los fieles, un error que muchos consideraron grave, tanto desde el punto de vista moral como ético. A lo largo de los años, la historia de Ray resurgió en varias ocasiones, y la decisión de Robert de permitir su estancia en el convento fue vista como una señal de que, tal vez, Robert no estaba dispuesto a tomar decisiones difíciles cuando se trataba de proteger la reputación de la Iglesia o enfrentarse a los problemas que surgían dentro de su propia congregación. Muchos de los que lo conocían y lo respetaban por su trabajo en el campo misionero y por sus esfuerzos de reforma en la Iglesia se vieron desilusionados. La sombra de este incidente siguió a Robert, empañando en cierto modo su carrera y dando lugar a un apodo que sería difícil de borrar: el Cardenal del Silencio. Así lo llamaron aquellos que creían que Robert, al igual que muchos otros en el Vaticano, prefería evitar el conflicto y el escándalo a través del silencio, en lugar de abordar con valentía y transparencia los problemas graves que surgían dentro de la Iglesia.
La crítica se basaba en la percepción de que Robert había optado por la complicidad silenciosa en lugar de la acción directa. Aunque nunca fue formalmente sancionado por este incidente, el daño ya estaba hecho. Su reputación quedó marcada por ese periodo oscuro, y la sociedad en general comenzó a cuestionar su capacidad para manejar las crisis con la autoridad que su posición de poder requería. En 2014, el Papa Francisco lo llamó nuevamente al Perú, esta vez como administrador apostólico de Chiclayo. El Papa Francisco, al reconocer la necesidad de un líder con experiencia, designó a Robert para asumir el desafío de dirigir la diócesis de Chiclayo, una de las más importantes y también una de las más problemáticas de Perú. Tras la renuncia de su anterior obispo, Chiclayo estaba sumida en una crisis. La diócesis estaba herida, desordenada, con un vacío de liderazgo que dejaba a muchas parroquias, sacerdotes y fieles desorientados. La situación requería a alguien con mano firme, pero también con una sensibilidad pastoral capaz de restaurar la paz y la unidad en la comunidad. Robert, a pesar de las controversias que lo seguían, fue designado para esa tarea. Su llegada a Chiclayo no fue vista inicialmente con entusiasmo por todos, pero algunos confiaron en su capacidad para trabajar de manera silenciosa y efectiva, reconstruyendo desde las bases. Era una diócesis herida, desordenada. Robert llegó como un cirujano calmo. Al igual que un cirujano que debe operar a un paciente debilitado, Robert se enfrentó a una iglesia local fracturada, con heridas profundas. Sin grandes fanfarrias, sin llamar la atención, comenzó a aplicar lo que muchos consideraron una estrategia sutil pero eficiente. En lugar de recurrir a cambios radicales o reformas disruptivas, Robert optó por un enfoque más gradual, más centrado en la sanación. Reconoció las dificultades, las divisiones internas y las tensiones entre las distintas corrientes de la Iglesia en la región, pero su estilo fue siempre el mismo, tranquilo, calculador, pero con un propósito claro. No era un hombre de grandes gestos públicos, sino de trabajo arduo detrás de las cortinas. En lugar de salir a los medios a hablar sobre los problemas de la diócesis, prefería resolverlos de manera interna, con reuniones privadas, conversaciones discretas y una reconstrucción institucional de largo plazo. Reconstruyó parroquias, fortaleció la formación del clero, impulsó nuevas iniciativas pastorales. Robert no solo se limitó a gestionar el día a día. Se sumergió profundamente en la revitalización de las estructuras eclesiásticas. En su rol como administrador apostólico, se concentró en restaurar las parroquias que habían sufrido años de negligencia y falta de dirección. En muchas de las comunidades rurales, las iglesias habían quedado en ruinas, tanto físicamente como espiritualmente. Robert asumió la tarea de repararlas, de reconstruir los espacios de encuentro y oración para los fieles. De igual manera, comenzó a fortalecer la formación del clero local. Los sacerdotes que se encontraban en Chiclayo, muchos de ellos jóvenes y con poca experiencia, recibieron bajo su liderazgo una educación más rigurosa y un compromiso renovado con la pastoral. Además, impulsó nuevas iniciativas pastorales que conectaban con las realidades sociales y culturales del pueblo peruano, especialmente en áreas más alejadas de la capital. Se enfocó en la atención a los más necesitados, en la educación religiosa de los niños y jóvenes, y en la creación de espacios de apoyo emocional y espiritual para los adultos mayores y las familias vulnerables. Su enfoque fue, nuevamente, calmo. No esperaba reconocimiento ni aplaudidos en cada paso, pero los frutos de su trabajo comenzaron a ser visibles a medida que las parroquias se revitalizaban, el clero se fortalecía y las comunidades experimentaban una sensación de estabilidad que, durante mucho tiempo, les había sido ajena. Robert llegó como un cirujano calmo, pero dejó una iglesia más sólida. Aunque no todos compartían su visión ni su enfoque, aquellos que se quedaron con él, aquellos que trabajaron a su lado, comenzaron a ver los resultados de su esfuerzo. Con el paso de los años, los problemas persistentes fueron siendo atendidos, y poco a poco, las comunidades que antes estaban divididas por desacuerdos y desconfianza, comenzaron a unirse bajo la estructura restaurada de la diócesis. Fue un proceso largo, arduo, pero que llevó a Robert a ganarse un respeto que muchos pensaban que había perdido. Su capacidad para mantenerse sereno en medio de la tormenta, para enfrentarse a los conflictos con discreción y paciencia, terminó por ganarle el título de un hombre determinante, que, a pesar de los errores del pasado, estaba decidido a redimir no solo su reputación, sino también la de la iglesia a la que tanto había servido. Pero también enfrentó nuevas denuncias. Activistas como Pedro Salinas lo acusaron de no actuar ante casos de abuso, de trasladar sacerdotes sin sanción, de ignorar testimonios incómodos. Robert lo negó todo.
Pero el eco de esas acusaciones lo siguió. Aún así, su influencia crecía. En 2015, obtuvo la nacionalidad peruana. Un gesto simbólico, pero contundente. Ya no era solo un visitante. Era un peruano más. Entre 2018 y 2023, ocupó múltiples cargos en la Conferencia Episcopal Peruana. Presidió la Comisión de Educación y fue parte de Cáritas. En 2023, el Papa Francisco lo nombró cardenal. Y entonces, llegó el año 2025. La muerte de Francisco. Y el cónclave. 133 Cardinals Reunidos. 4 votaciones. Y finalmente, la fumata blanca. Robert fue consultado. ¿Acepta usted su elección como sumo pontífice? La sala estaba en completo silencio. Los cardenales lo miraban, esperando una respuesta. Robert, aunque ya estaba preparado para este momento, sintió el peso de la historia sobre sus hombros. No era solo un simple sí lo que se le pedía. La pregunta trascendía la formalidad. Era un acto de entrega total, un compromiso ante millones de personas, una responsabilidad eterna. En sus ojos se reflejaba la conciencia de que, al aceptar este cargo, su vida cambiaría para siempre. No solo asumía un título, sino que se convertía en el guía espiritual de la Iglesia Católica, la figura central de una comunidad que había estado en constante transformación durante siglos. Las preguntas de su vida anterior, las dudas que habían marcado su camino, ahora parecían diluirse en un momento de pura solemnidad. Finalmente, con una calma que desbordaba cualquier tensión, respondió: sí, lo acepto en obediencia y fe. Fue una respuesta simple, pero cargada de significado. No era un acto de orgullo ni de poder, sino de humildad y entrega. Obediencia y fe fueron las dos palabras que marcaron la aceptación de su nueva vida. Y esas palabras resonaron en la sala como un eco profundo, algo que iría más allá de sus palabras. No se trataba solo de cumplir con un cargo, se trataba de una dedicación completa a una misión que él sentía en lo más profundo de su ser. En su aceptación, había una promesa silenciosa de no anteponer su propio deseo, sino servir a la Iglesia con la misma devoción con la que había servido durante años en Perú, en Chulucanas, en Piura, en las comunidades que lo vieron crecer, pero ahora, en una escala mucho mayor. Eligió el nombre de León XIV. Y al decir estas palabras, sentía que no solo elegía un nombre, sino que asumía una herencia, un símbolo. El nombre León evocaba poder, realeza, liderazgo y, sobre todo, la valentía. Pero también tenía una connotación más profunda. El león, en muchas culturas, es un símbolo de protección. No solo era un líder fuerte, sino también un guardián, alguien dispuesto a defender a los más vulnerables. León XIV no sería solo un papa de grandes discursos ni de gestos ostentosos, sino un papa dispuesto a ser el león que cuidara el rebaño de Cristo con firmeza, sin dudar en enfrentarse a los desafíos que el futuro le presentaba. Había una fuerza tranquila en su elección. No solo evocaba el poder de un líder histórico, sino también la vulnerabilidad de un protector dispuesto a sacrificarse por los demás. Evocando fuerza, dignidad y quizá, un mensaje. El león no es solo símbolo de realeza, sino también de protección. Así fue como Robert, el hombre sencillo de Piura, se convirtió en el Papa León XIV. Esa elección estaba cargada de símbolos que hablaban de su pasado, de su origen humilde, de su compromiso con los pobres y oprimidos, pero también de su visión del futuro. El león no solo rugía, sino que también se convertía en una figura cálida que estaba allí para proteger a todos los que más lo necesitaban. En ese momento, el peso de la historia y el futuro de la Iglesia recaían sobre él, pero no parecía intimidarlo. Por el contrario, parecía ser el momento que había estado esperando, el cumplimiento de una misión que iba más allá de sus propios intereses. El Papa León XIV representaba la integración de la fuerza y la ternura, el rigor y la compasión, la doctrina y la justicia social. Fue llevado a la Sala de las Lágrimas, donde vistió por primera vez el blanco papal. A medida que cruzaba el umbral de esa sala histórica, el mundo parecía desvanecerse a su alrededor. La magnificencia del lugar, la solemnidad del momento, la habitación cargada de simbolismo y de miles de años de historia, le daba la bienvenida. Estaba a punto de convertirse en algo que hasta entonces solo había sido una visión en su mente, un sueño lejano. Allí, en esa habitación sagrada, se encontraba el acto final de su transformación. Y fue en ese preciso instante, cuando se vistió con la sotana blanca papal, cuando el hombre Robert dejó atrás la vida que conocía y abrazó un futuro completamente nuevo.
La tela blanca que ahora cubría su cuerpo no era solo un uniforme, era una capa que lo colocaba en el centro del mundo católico. Había pasado de ser un misionero entre los humildes de Perú a convertirse en la figura espiritual más poderosa de la Iglesia católica. Minutos después, salió al balcón de San Pedro. El sol ya comenzaba a ponerse, bañando la plaza de San Pedro con una luz suave, dorada, que parecía darle un toque celestial al momento. A lo lejos, la multitud que había aguardado durante horas comenzó a gritar, esperando el histórico anuncio. La tensión en el aire era palpable. La gente sabía que este papa no sería como los demás. No había grandes expectativas de que su presencia fuera un espectáculo, pero sí la certeza de que sus palabras serían profundamente significativas. El Papa León XIV no era un hombre que buscara el protagonismo, pero sí entendía el poder de un discurso sincero. Miles lo esperaban. Desde la plaza de San Pedro, miles de ojos se posaban sobre él. Y no solo desde Roma, sino desde todos los rincones del planeta, la gente miraba, aguardando el primer mensaje de su nuevo papa. Era el momento en que los fieles comenzarían a entender, quizás por fin, qué tipo de líder sería León XIV. El silencio que precedió sus palabras fue pesado, casi reverencial. Pero cuando finalmente comenzó a hablar, la multitud contuvo el aliento, esperando cada palabra con esperanza, con amor, con fe. Y dijo: «Queridos hermanos y hermanas, este es el primer saludo de Cristo resucitado, el buen pastor que dio su vida por el rebaño de Dios». Sus palabras no fueron grandes proclamaciones. No fueron llamamientos rimbombantes. Fueron sencillas, pero llenas de significado. Este papa no buscaba la aprobación ni el aplauso. Solo deseaba compartir la paz de Cristo con cada uno de los millones de fieles que lo escuchaban. Sus palabras resonaron en la plaza, en Roma, en el corazón de cada cristiano. Era un papa que pedía paz, pero no en la forma común. Pedía una paz que solo puede nacer de la justicia, de la reconciliación, de la verdad. Un papa que no solo pensaba en el futuro, sino también en las heridas del pasado, y que, al igual que un león, estaba dispuesto a proteger a la Iglesia de los peligros que acechaban. Con esas palabras, León XIV empezó a escribir su propio capítulo en la historia, un capítulo que, aunque aún desconocemos completamente, nos promete ser una historia única, llena de retos, de fe, sobre todo, de acción. Queridas hermanas y hermanos, este es el primer saludo de Cristo resucitado, el buen pastor que dio su vida por el rebaño de Dios. Esas fueron las palabras clave de su primer discurso como papa, un discurso que resonó no solo en el Vaticano, sino también en los rincones más distantes del mundo. La paz, el perdón y la justicia, tres valores fundamentales que parecían haber sido abandonados por algunos, pero que León XIV traía de vuelta con una fuerza tranquila y profunda. No estaba haciendo promesas grandilocuentes ni proclamando revoluciones inmediatas, sino más bien ofreciendo un camino, una invitación. Una invitación para que el mundo dejara de lado el rencor y la división, y comenzara un proceso de reconciliación, tanto dentro como fuera de la Iglesia. Las guerras, los conflictos, las divisiones entre los pueblos, todas esas realidades que parecen amenazar la armonía del planeta, fueron el punto de partida de su llamado. Él sabía que la paz no es solo la ausencia de guerra, sino la creación activa de un entorno donde los seres humanos pudieran vivir dignamente, con justicia y respeto mutuo. Recordó a Francisco. No fue una simple mención. Fue un homenaje sincero, lleno de reverencia y de amor. Recordó a Francisco, su antecesor, un papa que dedicó su vida a los más vulnerables, a los pobres, a los olvidados. Francisco había marcado un antes y un después, y León XIV no tenía intención de borrar ese legado. En sus palabras, se percibía un respeto profundo por el trabajo hecho por el Papa argentino, un reconocimiento por su lucha incansable por los derechos humanos, por la reforma de la Iglesia y por la restauración del sentido de comunidad y solidaridad dentro del catolicismo. Pero al mismo tiempo, en su tono había una promesa de seguir adelante, de mantener la misión que Francisco había comenzado, pero también de ajustarla a los tiempos y circunstancias actuales. Francisco había sembrado la semilla, y ahora León XIV debía regarla, cuidarla y dejar que floreciera bajo su propio liderazgo. Y se dirigió a los pueblos, especialmente a Perú, su segunda patria. Les habló en español. Les agradeció. Y los bendijo. Cuando habló a los pueblos, especialmente a Perú, su mirada se suavizó, como si se sumergiera en sus recuerdos de aquellos años de trabajo arduo en las comunidades de Piura y Chiclayo.
Recordó su tiempo entre los campesinos, entre los más humildes, aquellos que lo habían acompañado en su viaje espiritual desde que pisó tierras peruanas por primera vez. Fue un saludo lleno de nostalgia y de cariño, un reconocimiento a la tierra que lo había formado y a las personas que lo habían abrazado en su misión. Hablar en español no fue solo una cuestión lingüística, sino un símbolo de su vínculo profundo con Perú. Las palabras que expresó, llenas de gratitud, resonaron con la misma humildad con la que había trabajado allí durante tantos años. Al bendecir al pueblo peruano, no solo hablaba a la multitud que lo escuchaba en ese momento, sino también a todos aquellos que habían sido parte de su vida y su camino hacia el Vaticano. Hoy, León XIV es una figura compleja. Al día siguiente de su elección, los comentarios sobre su figura comenzaron a multiplicarse. Para algunos, era una figura distante, casi enigmática, un papa que no hacía olas, que no estaba dispuesto a hacer cambios radicales, pero que, al mismo tiempo, no se mostraba conservador ni tradicionalista de una manera cerrada. Su presencia en el Vaticano no fue una explosión de energía como la de Juan Pablo II, ni un desafío audaz como el de Francisco. León XIV es más bien una figura que invita a la reflexión, al análisis pausado. ¿Es una figura que representa el cambio que la Iglesia necesita, o simplemente es una continuación más del mismo camino? Un papa que se adaptará a las realidades del siglo XXI sin perder la esencia de la Iglesia, o un papa que mantendrá la Iglesia en sus tradiciones, sin arriesgarse demasiado? No es carismático como Juan Pablo II, ni disruptivo como Francisco. Juan Pablo II fue un papa carismático, lleno de energía y de presencia. Su sonrisa, su mirada, su fuerza, sus viajes, sus discursos, su cercanía con la gente. Fue una figura que movilizó multitudes y que dejó una huella imborrable en la historia de la Iglesia. Francisco, por su parte, ha sido disruptivo, desafiando normas y estructuras, y acercándose a los pobres y marginados de una manera que pocos papas se atrevieron a hacer. Pero León XIV no tiene esa misma chispa. No es un hombre de grandes discursos ni de actos que capturan titulares. Es un hombre calmo, de pocas palabras, pero con una firmeza inquebrantable en su propósito. Su presencia no es abrumadora, pero está llena de serenidad y determinación. Algunos pueden verlo como un papa del pasado, de la tradición, mientras que otros lo verán como un líder cauteloso que prefiere avanzar paso a paso, sin apresurarse, sin hacer promesas que no pueda cumplir. Y es calmo. León XIV ha demostrado una calma serena, como si todo lo que ha sucedido en su vida y en su elección lo hubiera preparado para este momento exacto. No hay prisas en su actuar. No hay nerviosismo, ni impulsividad. En su rostro, uno puede leer una profunda paz, como si supiera que tiene una gran responsabilidad, pero también un conocimiento profundo de que la verdadera fuerza no se muestra en el ruido ni en la rapidez, sino en la constancia, en la paciencia, en la quietud interior. Su calma es su mayor fortaleza, porque le permite ver más allá de las tensiones del momento y tomar decisiones que tal vez no brillen de inmediato, pero que, con el tiempo, mostrarán su impacto positivo. Silencioso. Aunque muchos se pregunten qué tipo de papa será, hay algo que es innegable: su silencio. Un silencio que no es vacío, sino lleno de significado. León XIV no busca ser el centro de atención. No necesita que los focos lo iluminen todo el tiempo. En su silencio, se encuentra una forma de resistencia. Una resistencia al frenesí de los tiempos modernos. En una época donde las redes sociales dictan la agenda, donde la visibilidad y la imagen lo son todo, León XIV ha mostrado una manera diferente de liderar, a través de la reflexión, de las palabras escogidas con cuidado, de los actos sencillos pero significativos. Su silencio es una forma de sabiduría, una invitación a detenerse y pensar, a no dejarse llevar por las modas ni las presiones externas. Pero determinado. Determinación. Ese es el rasgo que lo define. Aunque no lo haga de manera ruidosa, aunque no sea un papa de grandes gestos, León XIV tiene una determinación férrea en sus convicciones. Su paso por el Perú, su labor con los agustinianos, su conocimiento profundo de la Iglesia y su vinculación con las comunidades más humildes le han dado una base sólida. A pesar de las críticas, a pesar de los desafíos, está dispuesto a cumplir su misión. Sabemos que no se detendrá ante lo que es justo, aunque su camino sea más lento, más reflexivo y más cauteloso. Pero al final del día, será esa determinación, esa capacidad de avanzar paso a paso, lo que lo definirá. León XIV no es un papa para los titulares,
pero sí lo será para la historia, cuando miremos atrás y veamos el impacto de sus decisiones silenciosas pero firmes. ¿Será él quien finalmente logre trazar un camino de paz y diálogo entre las fuerzas que dividen a la Iglesia? Aquellos que defienden la tradición más estricta y los que claman por un cambio radical en la estructura eclesiástica. ¿Será este el Papa que logre lo que otros han intentado sin éxito, reconciliar las diferentes corrientes dentro de la propia Iglesia? El equilibrio entre la preservación de la tradición y la necesidad de adaptación a los tiempos modernos es, sin lugar a dudas, uno de los mayores desafíos que enfrentará durante su pontificado. La historia lo observa atentamente, pues todos sabemos que no será un camino fácil. La sombra de los pasados papados, con sus luces y sombras, lo acompañará mientras trata de construir algo nuevo, sin perder el respeto por lo que ya se ha establecido. Este Papa tendrá que demostrar que se puede construir una Iglesia unida sin renunciar a sus principios fundamentales. ¿Será él quien rompa con lo que debe romperse? Este es otro de los dilemas más grandes de su papado. La Iglesia Católica ha vivido momentos históricos donde las reformas eran una necesidad imperiosa, pero no todas las reformas llegaron a concretarse. A lo largo de los siglos, han existido figuras que han oscilado entre la idea de la reforma y la preservación del status quo, y la pregunta que muchos se hacen es si este Papa tiene el coraje de hacer frente a lo que debe cambiarse para garantizar la supervivencia de la Iglesia en un mundo tan diverso y dinámico. ¿Tendrá la valentía de enfrentarse a las estructuras de poder que ya no sirven a los fieles, o se rendirá ante la comodidad de la tradición? Muchos esperan que actúe como un líder visionario que no tenga miedo de tomar decisiones impopulares, si eso significa cumplir con la misión que le fue confiada. Será el Papa que mire hacia el futuro sin renunciar al pasado, pero también el Papa que no tema enfrentar los desafíos del presente. ¿O será recordado como aquel que, habiendo tenido el poder, prefirió caminar entre sombras? A lo largo de la historia, han existido papas que, a pesar de tener el poder absoluto, decidieron actuar en la oscuridad, sin grandes revelaciones ni movimientos trascendentales. Prefirieron la diplomacia discreta y las decisiones de bajo perfil, sin marcar un camino claro para la Iglesia del futuro. ¿Será este el legado que Robert, o más bien León XIV, dejará? Un líder que, a pesar de tener el control sobre una de las instituciones más poderosas del mundo, eludió confrontar los grandes problemas que podrían haber definido su pontificado. Algunos ven en su historia temprana un hombre que sabe navegar las aguas del poder sin hacer olas, pero ¿será suficiente eso para afrontar los retos que se le presentan? ¿O decidirá, finalmente, salir de las sombras para dejar su huella en la historia, enfrentándose a las adversidades con la audacia que solo un verdadero líder posee? Hay una frase que podría resumir su historia. Del polvo de Piura al mármol del Vaticano. Una frase cargada de simbolismo, que refleja a la perfección el viaje increíble de un hombre que comenzó su camino entre los humildes de la tierra peruana, viviendo entre el barro y la lucha diaria, hasta llegar a la majestad de los mármoles del Vaticano, un lugar que, para muchos, representa lo máximo en poder y autoridad. Este contraste, entre la tierra polvorienta de Piura y el mármol brillante de Roma, ilustra las contradicciones que han marcado la vida de León XIV, su origen humilde frente a la opulencia de la Iglesia, su vocación de servicio y entrega frente a las complejidades del poder eclesiástico, su cercanía con los pobres y marginados, frente a las estructuras rígidas de la jerarquía papal. La historia de su vida es, en muchos aspectos, una reflexión sobre cómo las grandes figuras pueden surgir de los lugares más humildes, pero también sobre cómo esas mismas figuras deben navegar entre la luz y la oscuridad, entre la fe y las tentaciones del poder. Porque es allí, entre las contradicciones del barro y el oro, del poder y la fe, donde se forjan las figuras que cambian el mundo. Las figuras más trascendentales de la historia no son aquellas que se hallan cómodamente en el centro del poder, sino aquellas que nacen en las fronteras, donde la lucha y la contradicción son más intensas. Son aquellos que enfrentan las contradicciones más profundas de la humanidad, el deseo de servir a los demás frente a las tentaciones del poder, la fe profunda en lo divino frente a las fallas humanas de la Iglesia, la humildad personal frente a la exaltación pública. Las verdaderas figuras que cambian el curso de la historia son aquellas que, sabiendo que las sombras están presentes, no las eluden, sino que las confrontan con valentía. Robert, o León XIV, se enfrenta a esa disyuntiva. Será recordado como alguien que buscó la luz en medio de las sombras, o como un papa que, a pesar de las promesas de reforma, nunca salió completamente de ellas. Solo el tiempo, y las decisiones que tomará en los próximos años, podrán responder a esta pregunta. Y mientras tanto, su historia continuará resonando,
entre la contradicción de la fe y el poder, entre el barro de Piura y el oro del Vaticano.